primer curso de interpretación bíblica. No hemos suspendido el del conflicto judío-palestino. Lo que pasa es que para descansar un poquito de Israel, coger aire, pues dice, vamos a hablar de la Biblia un ratito pues, para que nos vaya mejor, tú sabes. Y entonces vamos a ver, mire, las reglas que vamos a empezar a estudiar hoy no están en orden, porque no hace falta un orden. Lo que sí es que las acomodé de tal forma que pudieran aprovecharlas mejor. Porque yo siempre las pongo, por ejemplo, la crítica histórico-social primero y después pongo la crítica sociológica. Pero la crítica sociológica, eso es una clase nada más. Entonces hoy aproveché y puse 3 reglas y en el próximo mes, entonces ustedes van a tener la crítica sociológica, porque esa es una nada más. Eso trabaja con todas las costumbres y tradiciones del texto bíblico. Y como hay tantos ejemplos, pues se me va a ser como un par de horas y un chiquito más. Salud. Así que vamos a ver interpretación bíblica, capítulo 1. Y empezamos con el concepto exégesis. Concepto exégesis, que es un conjunto de reglas de investigación que nos ayudan a encontrar la información necesaria para una mejor interpretación del texto. ¿Por qué? Es necesaria, ya que ese texto no se escribió en primera instancia para nosotros. El texto bíblico no se escribió para nosotros originalmente. O sea, el autor bíblico le escribió a alguien, inspirado por Dios, y dejó una huella, salud, para que cuando 2000 años después yo lo leyera, yo pudiera entender qué de eso Dios quiere que yo entienda. Pero para yo poder entenderlo, tengo que primero interpretarlo en el contexto en el que se escribió. Porque si no, voy a tener una interpretación defectuosa y tenga como norma que interpretaciones defectuosas, fe defectuosa. Por lo tanto, existe una información básica que en muchas ocasiones es omitida por el autor y es vital para nosotros. Por ejemplo, si yo escribo una carta tipo apóstol Pablo y en vez de a Timoteo se la escribo a Carlos Manuel Agosto y diciéndole, Carlos Manuel, qué tiempo bueno pasamos junto a William allá en el Centro de Vida Internacional en Cagua, y la gente que llegaba de tantos sitios, de Jurado, y sigo diciendo eso. Pues mire, esa carta cuando llega aquí, cualquiera que la lea la entiende, porque es contemporánea. Pero esa carta se pierde y pasan 100 años, y alguien la encuentra y empieza, ¿quién será Carlos Manuel Agosto? Y a lo mejor el pueblo de Gurabo y Cagua ya no se llama así. Dice, Caguas. Déjame buscar un mapa de Puerto Rico hace 100 años atrás, a ver de qué está hablando este hombre. ¿Ves? Y eso es lo que pasa con el texto bíblico. Entonces, los textos más jovencitos tienen ya casi 2000 años. Es un montón. Eso es un montón. Así que lo vamos a ir mirando poco a poco. Este curso presenta las reglas más utilizadas y ejemplos de su uso técnico en investigación e interpretación bíblica. Adelante. La Biblia es un documento complejo con mucha información de diversos trasfondos y experiencias. Es necesario tener disponibles herramientas de interpretación que nos permitan descubrir esa información original. No se puede interpretar la Biblia sin entenderla. Eso no quiere decir que si usted no toma un curso como esto, y lee la Biblia, ¿de dónde le va a hablar? Dios siempre le va a hablar a través de la Biblia. No tenga la menor duda de eso.
Lo que pasa es que queremos buscar la interpretación más primitiva de ese texto para entenderla mejor, en su contexto. Cuando saltamos de textos, estamos combinando múltiples factores que no tienen que ver unos con otros, y esto muchas veces crea confusión. Cuando una persona agarra un concepto de fe, como en Génesis o en algún libro del Antiguo Testamento, y lo arrastra hasta el Nuevo Testamento, está poniendo en crisis el concepto, porque a lo mejor el concepto de fe en Daniel está circunscrito a una realidad del pueblo de Israel que no es el concepto de fe que está definiendo Pablo en una de las epístolas. Y pone en peligro porque son dos contextos totalmente diferentes. Por ejemplo, fíjese que en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios el mundo. ¿Ve? Pero entonces en una de las epístolas dice: no améis al mundo ni las cosas que están en él. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque acá mundo tiene un contexto que representa humanidad, ¿ve? O todos los seres humanos que viven en la tierra. Allá mundo representa la carnalidad del mundo. Dice: no améis la carnalidad del mundo ni las cosas que están en él. ¿Bien? La Biblia es la palabra de Dios. Digan lo que digan, como cantaba Rafael. El único mensaje que tiene desde Génesis hasta Apocalipsis es la salvación del ser humano. Ese es el tema central de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, todos los textos tienen que relacionarse con ese tema de una forma u otra. Porque realmente lo que Dios quiere a través del mensaje de la Biblia es la salvación del ser humano. Por eso los ataques contra la Biblia, cuando vienen dispersos por situaciones técnicas y de redacción, eso a mí realmente ni me preocupa, ni los discuto. Porque el tema de la salvación está por encima de esos debates. El que se presente un Dios que quiera salvar al ser humano va por encima de las traducciones, de los idiomas, de si aquel se metió la mano y puso una letra que no era. Eso es totalmente inmaterial, porque el tema está inalterado. Crítica histórico-social. La primera regla. ¿Qué es esta regla? Es la herramienta investigativa que nos permite ubicar el texto en su tiempo histórico original con relación al autor y su contexto social. Todo texto pertenece a un contexto histórico-social, es decir, a un tiempo social o época a la que pertenece y al que corresponde. Es necesario evaluar ese tiempo para entender mejor el texto cuando se escribió. Es preguntarse: ¿cuándo se escribió este libro o cuándo se escribió este texto? Ahora bien, ¿qué elementos incluye esta crítica? Primero, ¿qué necesidad tenemos de ella? Cuando un texto se escribe, está contenido dentro de la época social a la que pertenece el autor, la sociedad a la que él escribe y el propósito por el cual se escribe. Por ejemplo, si usted lee el primer libro de Samuel, va a encontrar en el original hebreo y en la traducción en español que hay un problema de tiempo, porque dice: y subía Ana todos los años a orar al templo. Porque el templo lo construyó Salomón. No, porque es tabernáculo. No, en el original dice templo. ¿Cómo resolvemos eso? Pues porque el que escribió el libro nunca vio el tabernáculo, lo que vio fue el templo. Entonces tiene una
historia o una tradición oral, una historia oral que él está escribiendo. Y si le dijeron, Ana fue a la casa de Dios, porque así se llama el tabernáculo, pero también se llama el templo. Pues está bien, pues fue el templo. ¿Le restó valor a la interpretación? Para nada, porque la esencia sigue ahí. Bien, vamos bien. El no entender su contexto social limita la posibilidad de una interpretación más compleja. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios se llama Yahvé o yo soy el que soy cuando se le aparece a Moisés en el Éxodo 3? Y porque cuando Dios dice, Moisés le dice, ¿y a nombre de qué Dios yo voy? Primero, porque Moisés se crió ¿dónde? En Egipto. ¿Y Egipto tiene cuántos dioses? Ra, Osiris, Isis, Set, Horus, Anubis. Entonces, esos son los que él conoce. Y si este es un Dios nuevo, ese pues tú tienes que decirme qué Dios tú eres, porque cuando yo vaya allí me van a preguntar. Y hay un problema. Que como esto le dije que pertenece a una historia en una época, yo tengo que saber quién es el faraón al que Moisés se enfrentó históricamente. Él se llama Ramsés II. Aparece con otro nombre en otro sitio. Pues Ramsés II es un megalomaníaco que conquistó el norte y el sur de Egipto. Y lo sabemos porque en las imágenes de arqueología egipcia, él aparece con su penacho, el sombrero tipo esfinge, y al frente tiene dos animales, una serpiente y un halcón. La serpiente es el símbolo de lo que se llama el reino del Bajo Egipto, que es el norte. Se llama el Bajo Egipto porque ahí es donde muere el Nilo. El halcón es el símbolo del Alto Egipto, que es el sur, porque es donde nace el Nilo. Y lograr unir los dos imperios requería fuerza y él lo hizo. Pero como se volvió loco, él pensó que él era una deidad. Entonces las figuras egipcias tienen en la barbilla una extensión rectangular. Si no la tienen en la barbilla, la tienen en un tobillo. Eso se llama el cartucho. Y ahí se escribe quién es el faraón que hizo esa estatua o ese obelisco y qué año lo hizo. Pues Ramsés II estaba tan mal de la cabeza que borró los cartuchos y puso el nombre de él, para que todo el mundo viera que él era lo más grande del mundo. Y entonces le robó la autenticidad a estatuas que hicieron otros faraones. Al creerse que era Dios, él entonces preguntaba a la gente, ¿verdad?, sobre quién era él, y la gente gritaba, ¿quién es Dios? Y él decía, yo soy. Entonces, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿a nombre de quién yo voy?, Dios le dice, tú vas a decir, yo soy el que soy. Y cuando Moisés se enfrenta al faraón, a uno que dice yo soy, dice, ¿a nombre de quién tú vienes? Él me dijo, yo soy el que soy, o sea que no eres tú. Y un conflicto que hiere el ego. Por eso es que la Biblia dice, y Dios le endureció el corazón al faraón. Pero no es que Dios lo hizo intencionalmente, es que al revelar quién era Dios, el faraón, el ego, le mordió la soberbia y se le endureció. Y entonces ahí que se desata la guerra de las plagas, que es una guerra teológica. Es física, pero es teológica porque es una guerra de deidades.
a ver quién puede más, si los dioses de Egipto juntamente con el que dice yo soy, o este Dios del desierto que dice que Él es el que es. Para eso lo que hace falta es un libro de historia de Egipto. Y nos ubicamos. El tiempo social o cronológico contiene varios elementos que deben considerarse a la hora de la investigación. Estos son los elementos. No, beneficios para el que lee. Tienen ya mismo. El que lee el texto se ubica en tiempo tiene la ventaja de, uno, entender mejor lo que lee porque lo puede ubicar en el tiempo al que corresponde. Dos, puede interpretar el texto desde su base original hasta el tiempo actual. Tres, puede buscar paralelos históricos para ubicarse mejor. Y cuatro, puede eliminar lo que no aplica porque no es para su época. Porque hay asuntos en el texto bíblico que no me aplican. Porque son asuntos culturales que yo no puedo, por ejemplo, ponerlos en vigencia hoy porque son ilegales. Agarrar a un hijo que se porta mal y llevarlo a falta de una montaña para traer la pedra. Me van a llamar de patrón a toda la familia y me van a meter preso por maltrato de menores. Pero está en la Biblia. O sea, hay que tener en cuenta cuando decimos, eso está en la Biblia, porque le van a decir, sí, pero hay otras cosas más. ¿Ves? Al fin, elementos a considerar. Cuando hablamos de la crítica histórico-social, estamos hablando del autor del texto o el autor del libro. Estamos hablando de la fecha de la historia redactada. Se las voy a ir explicando uno a uno después que se las presente. El objetivo que persigue el autor. Porque usted no escribe al vacío, usted escribe con un objetivo. Yo le voy a escribir esta carta calientita para que sepa quién soy yo. Pero ahí hay un objetivo. Yo le voy a enviar este poemita nada más para que sepa que estoy pensando en ella. Los destinatarios o los lectores. Esta es la gente a quien originalmente se le escribe. Destinatarios. De mí para ti. Pues ese para ti es el destinatario. Los temas del libro y si hubiera algún asunto o problema interno. Vamos a verlo. El autor. Todo texto bíblico tiene un autor. Sí, porque eso no escribe un fantasma. Tiene un autor. Si logramos conocer el autor o el supuesto autor, es una ventaja a nuestro favor. Porque podemos saber la intención con la que escribió, su carácter y propósito. Yo sé el carácter de Pablo cuando leo las epístolas de los Corintios, porque es la iglesia que más candela le dio. Yo puedo entender el espíritu de Pablo cuando leo la epístola de los Filipenses, porque está en la cárcel y me doy cuenta que un hombre que está en la cárcel está diciendo, alegraos en el Señor. Y otra vez le digo, alegraos, regocijaos en el Señor. Y tú estás en la cárcel. De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme, no importa cuál sea mi situación. Mira, nadie escribe de la cárcel así. Así que eso me habla del espíritu de él. ¿Sí? También debemos distinguir cuándo es que el autor escribe de su mente y cuándo es que el autor cita. Porque el Apocalipsis lo escribe Juan. Pero las cartas a las iglesias en el capítulo 2 y 3 es un dictado que le da Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia, está Cristo dictando y Juan escribiendo. O sea, no salió de su mente, se lo está revelando Jesucristo. ¿Sí? También hay autores que están diciendo, así dice el Señor. Entonces, ese autor está escribiendo algo que Dios dijo, está citando a Dios. Y a veces hay que tener en cuenta, porque unas veces, y dijo Moisés, no está citando a Dios. Y dijo Pablo, y no está citando a Dios. ¿Eh? Y hay que hacer sus espacios, porque a veces la gente
porque está en la Biblia, automáticamente piensan que Dios lo dijo. Y le tengo que decir esto, aunque suene mocoso, en la Biblia habla todo el mundo, hasta el diablo. Sí, pues cuando Cristo se encontró con el Gadareno, ¿qué dijeron aquellos? ¿Cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos. Para hablar, los demonios hablaron ahí. Lo que pasa es que Dios tiene que permitir las voces de todo el mundo para que la voz de Él quede con la soberanía sobre las situaciones que están ocurriendo. ¿Cómo yo sé que Dios me va a escuchar a mí cuando yo me ponga malcriado? Pues cuando yo leo a Gedeón, que está allí pilando paja, y se le aparece el ángel. Salve, el Señor está con su pueblo. ¿Qué dice Gedeón? Si estuviera con nosotros no estuviéramos así, más malcriado no puede ser. Y con todo eso Dios lo escogió. Así, cuando yo me pongo malcriado y potrón, Dios me escoge también. Entonces la Biblia me tiene que expresar las voces en el tiempo exacto para que nosotros nos podamos mirar ahí. Por eso es que la Biblia no le esconde los errores a nadie. Los pone al relieve para que veamos la misericordia de Dios trabajando con el ser humano. Si no, no tenemos modelo, no tenemos esquemas ni marcos de referencia. Hay libros de los que se conoce el autor y otros en el cual el autor es desconocido. Cuando un autor es desconocido, se llama un libro con un autor anónimo. ¿Tiene autor? Sí, tiene autor, muy bien contestado, tiene autor. ¿Cómo se llama? Anónimo. El que yo no conozca al autor no quiere decir que no tenga. Es que simplemente no lo conocemos, pero tiene. Bien, algunos libros contienen la autoría. A estos que están aquí, rápidamente usted busca los capítulos y ahí está directamente quién es el autor. En el caso, dale un poquito hacia atrás, perdón. Ahí. En el caso de los profetas, ¿escribieron ellos o escribieron sus discípulos o su secretario? Porque el profeta va y anuncia y tiene un escriba al lado escribiendo la profecía. Es el caso de Isaías. Es el caso de Isaías, correcto. Y lo importante es que el profeta lo hace así para no distraerse escribiendo. Porque el profeta en el Antiguo Testamento es alguien a quien Dios aparta para él. Para que viva la profecía primero él en carne y cuando la exprese lleve el sentimiento y la emoción de lo que experimentó. Otra cosa. Al punto de morir por la profecía. Que Isaías las escucharon. ¿Sí? Entonces, tenemos una cosita adicional. En algunos libros puede ser que el autor sea un autor intelectual, como el caso de Isaías, y que el que escriba sea otro, por alguna razón. Ejemplo, la epístola a los romanos es de Pablo, pero la escribió Epafrodito. Y lo sabemos porque cuando está escribiendo los saludos, dice, y mandamos saludos desde la cárcel, aquí qué sé yo, Pablo, fulano, mengano, y yo que estoy escribiendo, ¿ves? Se tiró un selfie ahí. Porque Pablo le está dictando y él está escribiendo. La epístola a los hebreos es un discurso de Pablo que lo tuvo que haber escrito o Timoteo o Apolos, porque en la fecha que sale la carta ya Pablo está muerto. Sí, pues si la carta es después del 69, ya Nerón no existía. Nerón lo ejecutan a principios de los 68.
Yo siempre he pensado que a Hebreo le falta la salutación y la finalización. Porque es un discurso, no es una epístola original. Muy buena observación. El Evangelio de Marcos tiene lo que se llama una firma. Una firma. Eso es lo que corresponde, por ejemplo, a los artistas. Los artistas tienen una rúbrica con la que hacen una seña para determinar este cuadro es mío. O, como hizo el Greco en España, que fue a pintar la ascensión de un santo, y la Iglesia Católica le dijo: no firme la pintura porque está en la pared de la capilla. Y él dijo: no hay problema, pero entre la gente que estaba mirando el santo que estaba ascendiendo, se dibujó él y el hijo, que no pertenecen a esa época. Ellos estaban así con la gente: Dios, pero ese eres tú. Sí, pero es que no me firmara. Yo no firmé, pero me retraté ahí. Entonces, en el Evangelio de Marcos hay un texto que dice: y había un joven que salió corriendo envuelto en una sábana. Ese es Marcos, esa es su firma. Esa es su firma. Es una autenticación del documento. La ventaja de conocer al autor es que puedes buscar más información de él antes de evaluar el texto. La ventaja que tenemos con algunas Biblias es que hay Biblias que en la introducción del libro ya tienen esta información. Entonces, léala. No la pases por encima. Capítulo 1, lea la introducción. Conocer al autor nos habla de su carácter, su testimonio, su lucha, su situación particular, su objetivo y sus preocupaciones. Ejemplo, Pablo con su iglesia. Para eso vamos a utilizar también libros de referencia. No se complique la vida comprando libros complejos. No vamos a debatir en seminarios teológicos, ni vamos a competir con gente que le está dando demasiado cerebro a la cosa. Lo que queremos es entender mejor la palabra. ¿Por qué? Porque hay más gente que nos necesita en ese nivel que en el otro. Sí, bueno, empezamos a hablar aquí hebreo y griego y la gente se va a ir. Porque no hablamos bien español, estamos hablando de hebreo y griego. Yo una muchacha me preguntó: ¿pero usted habla arameo? ¿Y para qué tú quieres saber? ¿Tú hablas arameo? No, entonces ¿para qué quieres saber? Si te hablas arameo, ¿me va a entender? Hay cosas que ya uno casi no usa. Porque a veces uno cae, y perdóneme la nota, ¿verdad? A veces uno cae en la crisis de impresionar con todo lo que uno sabe y se olvida que uno está para servir. Y eso es algo que no se puede olvidar. A veces la gente sale por la puerta y dice: wow, ese mensaje estaba bien profundo. Y yo lo que interpreto fue que no me entendió. Todo libro tiene una fecha. Quizás no podamos encontrarla fácilmente, pero la tienen. Algunos libros la tienen en sí misma, otros necesitamos buscarla en libros de referencia como comentarios exegéticos. Hay un comentario exegético bueno, económico, que se llama el comentario Holman. Es friendly. Y a los que quieran buscar algo más, pueden usar el comentario bíblico Strong. Strong, es buenísimo. Y es más que suficiente. Los que quieran ir más allá, pues compran el programa Logos, que con eso se va a perder la cocina, la estufa y todo, porque se va a quedar pegado ahí y no va a dedicar tiempo a otras cosas que tiene demasiado bueno, no se queda pegado. Sí. La fecha del libro nos ubica en el tiempo histórico del texto y nos provee la información sobre qué estaba pasando en ese momento histórico. Debido a que el libro está escrito en una fecha particular, su contexto estará afectado por ese tiempo. Es un detalle que parece insignificante, pero tiene mucha relevancia en su tiempo. Por ejemplo, el libro de Ruth dice en el capítulo 1, verso 1, que en el tiempo que gobernaban los jueces. ¿Cuál es la fecha del libro de Ruth? El tiempo que gobernaban los jueces. No tiene que ser una fecha como un día, un mes y un año.
lo ubicaron en una época, en el tiempo que gobernaban los jueces. Bien. Marcos se ubica en el 67, hay gente que lo ubica un poquito antes. Mateo más o menos en el 80, hay gente que lo ubica antes. Yo no lo ubico antes del 70 porque tiene redacciones que son posteriores a la destrucción del templo, igual que Lucas. Los primeros libros del Nuevo Testamento son epístolas. Los evangelios se escriben más tarde. Bien. Primera de Corintios es para allá, en el año 56. Génesis terminó de escribirse en el año 500 antes de Cristo. Déjenme explicarle esto. ¿Cuántos de ustedes han ido a IHOP? Si no han ido, tienen que ir. Pero si no han ido, ¿cuántos de ustedes en su casa han hecho una torre de pancakes? Muy bien, tostaditos por las esquinas con mantequilla. Bien. El Pentateuco es una torre de pancakes. Hay una base que le escribió Moisés. Sobre esa base se reescribió. Y cuando el pueblo estuvo en el cautiverio, se volvió a reescribir. La pregunta es, ¿por qué? 1. No se perdió la esencia. En todo evento reescrito, la esencia se preserva. 2. ¿Por qué entonces, si la esencia está, hay que volverlo a escribir? Porque como el tiempo cambia y yo necesito que mi pueblo en el cautiverio se mantenga firme en lo que se escribió, lo voy a reescribir para adaptarlo a la realidad del cautiverio. ¿Se reescribió mucho? No. Simplemente aquellas áreas donde el judío reinterpretó el texto de nuevo. ¿Por qué? Porque al principio el judío pensaba que existía un solo Dios y que era de ellos. Se acabó la batería. Ok. Está rojo, William. Y cuando el judío piensa que este es el único Dios de ellos, ¿qué hacen? Le hacen un templo. ¿Para qué? Para que Dios viva allí. Es tan de ellos que Dios vive allí. Te voy para la casa de Dios, pues ve a la calle tal, uno tal, en Jerusalén. ¿Qué sucede? Que hay una invasión en el año 586 de un pueblo politeísta y destruyen la casa de Dios. ¿Qué pasó? Y ahora, entonces hay que agarrar todo este texto y decir, Dios no es solamente el Dios de nosotros, Dios es el Dios del mundo, porque tiene control hasta de nuestros enemigos al permitirle a ellos venir a destruirnos. Si no fuera así, entonces el concepto de soberanía se pone en entredicho. Y estaría el pueblo judío pensando que existe la posibilidad de, aunque yo tengo un Dios, hay otros dioses que lo pueden vencer. Así que es mejor reinterpretar el texto poniendo a Dios como soberano del universo, aún en la desgracia, a dejarlo igual y que se pueda entender que los dioses del invasor sean más grandes que el mío de vez en cuando. ¿Por qué usted cree que los 4 jóvenes hebreos se mantuvieron de pie ante la ley? Por los reforzados. No falle. Ellos no sabían que lo iban a liberar del horno.
Ellos no tenían esa seguridad, ellos iban a morir. Y ellos, pues métanos ahí, pero no vamos a comer de eso. No le vamos a fallar a Dios. Si no está un escrito que valide la fe, el pueblo cede ante la adversidad. Y con todo eso, mire lo que este pueblo ha pasado. Entonces, usted lo ve porque Isaías, por ejemplo, va cambiando a una mentalidad universal al punto que empieza a profetizar el Mesías, que no es para salvar necesariamente el mundo judío, es para salvar el mundo. ¿Le quita eso a la esencia? No, le quita la esencia para nada. ¿Se alteraron los textos? No se alteraron, se reinterpretaron. ¿Cómo se llama eso? Se llama el pensamiento teológico progresivo. ¿Cómo se define? Bueno, yo estoy aquí, para no ponerle tantos años de diferencia, hace 10 años, 2009. Lo que yo pienso de Dios en el 2009 no es lo que yo pienso de Dios en el 2019, porque han pasado 10 años donde Dios ha tratado con mi vida. Si yo estuviera escribiendo, hoy tendría que reescribir lo que escribí en el 2009, sin perder la esencia. Por ejemplo, yo vengo en el 2009 y digo, Dios es bueno. 2010, tengo una crisis. Dios es bueno y yo espero que me resuelva esta crisis. 2011, no se resuelve la crisis. Dios es bueno, tiene poder para resolverme la crisis, pero por alguna razón que yo no sé, no me ha resuelto esta. 2012, la razón por la cual no me resuelve la crisis. Dios sigue siendo bueno, tiene poder para resolver la crisis. Y aunque me pudo haber resuelto esta, decidió no resolverla porque no me convenía. 2013, recibo la bendición. Qué bueno que no me resolvió la crisis, porque si me hubiera resuelto la crisis, no hubiera recibido la bendición que estoy recibiendo ahora. Y si sigo el 2019 y miro para allá, digo, gloria a Dios por todo lo que me pasó, que me ha traído hasta aquí. Bueno. Sí. Y usted sabe, no quiero predicarle, pero a veces no puedo evitar. Usted sabe qué es lo que está pasando con la iglesia, no todo el mundo, pero con algunos hermanos en la fe, que están fragmentando la vida, la están mirando en bloquecitos. No la mire en bloquecitos, mírela en el todo. Porque a veces empezamos a orar a Dios, quítame este problema, y Dios no te lo va a quitar, porque en ese problema es que se va a glorificar. Ana, dame un hijo. ¿Para qué tú quieres un hijo? Para callarle la boca a Penina, para hacer feliz a mi esposo y tener una seguridad para ayudar. No. Sigue orando. Y dice, y subía a Ana todos los años, o sea que fue un par de años el asunto, hasta que Ana se rindió. Yo, dame un hijo y te lo voy a dar a ti. Ahora estamos hablando español, porque ese hijo es el que yo necesito para sustituir a todos estos bandidos que están en el templo. Y entonces ya no era hacer feliz al marido, ya no era callarle la boca a Penina, ya no era la viudez, ahora era glorificar al Señor. Oiga, pero si Penina no está, Ana no oraba. Así que de vez en cuando dele gracias a Dios por las Peninas, que son las que nos llevan a orar y a ver la gloria de Dios. Bien, fecha del libro o el texto. Apliquemos este detalle a un ejemplo particular,
para ubicarnos mejor en relación al Nuevo Testamento y saber qué emperadores tuvieron algún impacto en los escritos, sería bueno utilizar una lista de los emperadores romanos del siglo I y ubicarlo con relación a los libros bíblicos. Por ejemplo, el Nuevo Testamento se escribe un poco menos de 100 años entre todos los libros. Sin embargo, el Antiguo Testamento tiene miles de años. Entonces yo debería conocer los emperadores del Nuevo Testamento romanos que tienen que ver con el Nuevo Testamento, porque eso me da a mí una idea de cómo estaba el imperio versus la propagación del Evangelio. Julio César no tiene mucho que ver con el Nuevo Testamento, porque ya él lo asesinan antes del nacimiento de Cristo. Así que el primer emperador es el sucesor de Julio César, que es Augusto César, sobrino de Julio César, hijo de una hermana que se llama Julia. Después de Augusto viene Tiberio, que es el emperador en el tiempo que crucifican a Cristo y que Poncio Pilato está en Jerusalén. Tiene ahí una base histórica bien buena. Tiene a Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, en Galilea. Tiene a Poncio Pilato en Cesarea Marítima y Jerusalén. En Roma tiene a Tiberio César, y ahí es cuando se crucifica a Jesucristo. Tiberio sube al poder a un sobrino que es un despiadado inmoral que se llama Calígula. Y el Evangelio se propagó porque en esos tres emperadores que vienen, la mente del imperio estaba desenfocada, y ahí es que el Evangelio alcanza velocidad, pues se llaman los emperadores locos. Es Calígula, Claudio y Nerón. Un inmoral desajustado, perverso, uno con demencia y un piromaníaco. Por eso es que dicen que la locura se hereda, pues son parientes. En el año 68 ejecutan a Nerón y suben 3 emperadores en un año y los asesinan a los 3 en una guerra civil, uno detrás del otro. Se llaman Otto, Galba y Vitelo. Dieron picota. Entonces el poder lo asume una nueva dinastía que se llaman los Claudios, y estos le van a sonar familiar. Vespasiano que es el papá de Tito, el que destruye el templo y a Jerusalén. Después de Vespasiano, Tito se hace emperador, y después de Tito viene Domiciano, del año 86 al 96, que es el que pone a Juan en Patmos. Y ahí que Juan escribe el Apocalipsis. Entonces uno se puede ubicar en tiempo y espacio en cuanto al imperio y el Nuevo Testamento. ¿Y cómo hago eso? Vaya a Google y escriba lista de emperadores romanos siglo I. Aprovechemos la tecnología hasta que podamos. Aunque le tengo que decir que todo search, toda búsqueda que usted haga en internet se registra en la red a nivel mundial. Y no se asombre si usted está buscando un artículo de bipolaridad y en YouTube le sugerencias para usted cómo manejar la bipolaridad. Usted está buscando un precio de un mueble y en Facebook, oferta del mueble tal. Say, you have been spying for a long time. En el Apocalipsis 6 hay una referencia a Domiciano. Juan dice que salió un tercer caballo que tenía en la mano una balanza e iba gritando el precio del trigo y del aceite y un anuncio de que no contaminaran el agua. Y eso es una ley que impuso Domiciano, que no se cumplió hasta tiempo después.
Así que era un elemento profético, porque aunque se dijo, no se había cumplido. Pero Juan está diciendo, viene de camino. Entonces, la profecía apocalíptica tiene siempre una tridimensión: el tiempo de Juan, el tiempo de la iglesia después de Juan y el tiempo de la iglesia actual. Porque esa ley de Domiciano se está viendo hoy. Antes decíamos que ese jinete tenía que ser el jinete del hambre. Ya hoy no es del hambre, es de la escasez. Porque fíjense que había, lo que pasa es que no se podía comprar. Entonces, cuando hay un control del recurso, sube el precio. Y eso es lo que habla ese jinete, que aunque tengo dinero, no puedo comprar el producto. Nosotros hoy casi lo estamos empezando a experimentar en Puerto Rico de una forma, pero ya hay países que, por ejemplo, en México, un empleado común y corriente se podría ganar el equivalente a $200 mensuales. No puede casi ni hacer compras, porque también el gobierno le saca el 33% mensual de su salario. Para que usted tenga una idea, porque a veces, ¿verdad?, nos quejamos hasta injustamente. Si usted se gana más de $1,000 al año, usted se gana más dinero que el 50% de la población mundial. Y no quiero seguir subiendo porque vamos a llorar. Acuérdense que va a haber gente en el mundo que se van a morir, de hecho que ya se han muerto, sin saber en su vida qué es Facebook, sin haber recibido una llamada por un teléfono, porque no saben ni lo que es un teléfono. Bueno, ya mismo hago el llamado. Los libros tienen una fecha, pero el texto puede estar haciendo referencia a otra. Ejemplo, Mateo 2:1. El nacimiento de Cristo es el año 0. Entonces la historia es del año 0, pero el libro es del año 80. En Lucas 23 pasa lo mismo. La primera de Samuel se les expliqué, y en vez de hablar de Ezequiel, vamos a hablar del Génesis. El Génesis no es el libro más viejo de la Biblia, pero es el libro que tiene las historias más viejas. El libro más viejo de la Biblia es Job. Se escribió long time ago. Pero el Génesis está primero porque tiene la historia de la creación. Sí, hermano, pero ¿cómo es posible eso? Ahí es que quiero llegar. Porque muchas veces nosotros nos creemos que los libros bíblicos se escriben cuando está pasando el fenómeno. Entonces, párate, ¿no? Espérate. ¿Cómo se llama esto? Enoc, y caminó Enoc con Dios. Ahora sí, vete con Dios. ¿Sabes? Entonces, ¿y tú quién eres? No hay. ¿Cuántas tablas llevas ahí? ¿Cuánto mide ese arca? ¿Más ni tanto? Ok, ahora déjame meterme en el arca, porque si no puedo seguir escribiendo. Entonces no fue así. Primero ocurren los hechos. Después están los testigos de ese hecho. Los testigos le cuentan a otros. Y ya en la tercera o cuarta línea es que empiezan a escribir. ¿Por qué? Porque da oportunidad a reinterpretar el hecho. ¿Sí, hermano? Exactamente. Lucas, por ejemplo, está diciéndole a Teófilo que él ha investigado y ha consultado testigos y de cosas que le constan. Fíjese que tiene 3 fuentes: la investigación, el testimonio personal y las entrevistas con testigos.
Y cuando usted lee el libro se da cuenta que tiene que ser cierto, porque ¿de qué forma Lucas va a saber con exactitud el cántico de María si no es entrevistando a María? ¿Y será posible que se vieron? Claro que se vieron, porque cuando Juan escapa de Jerusalén con María, va camino a Éfeso, tiene que pasar por Antioquía, y en Antioquía vive Lucas. No, y la inspiración del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo no es un dictado en el oído de la persona. Es lo que la persona recibe de parte del Espíritu para interpretar el hecho que va a escribir. Para escribirlo de forma que glorifica a Dios. Eso que usted siente en su corazón a veces, yo no voy a hacer esto. Eso es inspiración divina. Porque él pudo haber escrito y ahí dice, no escribas eso, para confundir a la gente. ¿Sí? Es chévere. ¿Qué importancia tiene y cómo podemos valernos de este dato? La importancia que tiene es que yo me puedo ubicar mejor en tiempo y espacio y puedo observar cualquier detalle que no pertenezca al tiempo del autor, sino a un tiempo previo. Porque él está haciendo referencia al nacimiento de Cristo, pero él no estuvo allí. Pero me está dando un dato bien importante, que los magos llegaron al palacio de Herodes. ¿Y por qué? Bueno, porque los reyes nacen en los palacios. Y si los magos están buscando al rey de Israel, ¿dónde van a ir? Al palacio de Herodes. Así que puedo mirarlo desde esa perspectiva y nutrirme de uno que otro detalle que me enriquece la interpretación. Además, la fecha del libro es vital, porque la historia de la humanidad corre paralela con la historia de la Biblia y en muchos sitios se cruzan. Por lo menos, para dar un ejemplo, ¿qué imperios tienen que ver con la Biblia? Pues el egipcio, las guerras con las tribus. A mí me gustaría saber más de los filisteos. La gente piensa que los filisteos son oriundos de allí, ya explicamos allí que no, que vienen de allá de Creta. Pues yo debería saber qué es la isla de Creta. Después vienen los sirios, Babilonia, Persia, los griegos, que aunque no se reflejan mucho en la Biblia, tienen que ver con los macabeos, que son los que le dan la base a Herodes el Grande, y después vienen los romanos. Y cada evento tiene una lucha, porque por ejemplo, para la historia de Israel, en el mundo escatológico, el anticristo va a ser representado por un cuarto imperio que tenga un problema con los judíos. Y ya han pasado 3 imperios. Babilonia, que destruyó el templo en el 586, Roma, que destruyó el templo en el 70, Hitler, que destruyó el templo, porque ahora el templo era el pueblo, y son 6 millones de judíos, entre 1939 a 1945. Así que el cuarto imperio que se levante, usted lo va a observar porque es aquel que atente contra los judíos. De hecho, Hitler se llamaba el Führer, el Reich, el César del Tercer Imperio. Y de ahí todo el mundo se puso César, porque zar ruso significa César, Führer significa César. O sea, los romanos ponen el nombre y entonces todo el mundo se lo copió. Ahí va. Bueno, adelante, señor director. Mire aquí el ejemplo de la palabra en hebreo para tabernáculo, la palabra para templo, que es la que aparece en primer libro de Samuel, la palabra para casa, Bet-Lehem, casa del pan. A la casa, aquí lo tiene, Tov-Bet, voy a mi casa. Esto es una T. Ay, perdón, Tibet, esa rayita es una I. Tibet, casa. P y otra T, otro tipo de T.
Un destinatario, vamos con los destinatarios. Aquí vamos a ver otras cositas. Es a quién se le escribe el texto. Los textos bíblicos fueron escritos para alguien originalmente. Eso quiere decir que el autor escribió con un objetivo en mente para ese grupo de personas en particular. Por lo tanto, es necesario saber y determinar a quién se le está escribiendo el documento, el libro o el texto, porque él es quien determina en esencia el tema y el objetivo del documento. Si no lo determinamos, no podemos entender la dinámica del texto y le adjudicamos la interpretación a cualquier grupo. Vamos a ver alguna información de destinatario con unos ejemplos para que lo pueda entender mejor. Bien, mire esto. Marcos se escribe para los griegos y los romanos que viven en un lugar que se llama Decápolis. Deca, 10. Polis, ciudad. 10 ciudades grecorromanas. ¿Por dónde se llega a ese sitio? Por Gadara. Una de las cosas que Marcos no tiene, pero que tiene Lucas y Mateo, es una historia de nacimiento. Y nos sorprende mucho porque Marcos está escribiendo lo que Pedro le dice. Marcos es el secretario de Pedro. Por eso es que el Evangelio no está en el orden de Lucas y Mateo. Porque Pedro le cuenta cómo se acuerda. No tiene una historia de nacimiento porque si le están escribiendo a los griegos y a los romanos, los van a confundir con la historia de un Dios que desciende y embaraza a una muchacha, porque eso es mitología. Entonces, un romano agarra ese evangelio y ¿qué va a hacer? Esto es más de lo mismo. Esta es la historia de Dionisio. Esta es la historia de Aquiles. Entonces, Marcos omite eso porque él quiere que ellos lean el documento. ¿Y qué hace? Presenta a Cristo como el Hijo de Dios, pero con un poder que no necesita el consenso de los dioses porque él también es Dios. ¿Bien? Entonces, ¿dónde lo vemos? En el texto del Gadareno, entre otros. ¿Por qué en el texto del Gadareno? Porque los demonios llegan donde Jesús. Es que esto es bien cómico. Jesús viene en una tormenta con los discípulos. Calma la tormenta y los discípulos hacen una pregunta. ¿Quién es este? Que el mar y el cielo, el mar y el viento le obedecen. Y nadie lo contestó. Pero tocó la playa. ¿Y quién contestó? El endemoniado. Jesús, Hijo del Altísimo. ¿Qué tienes con nosotros? Sí, pero está diciendo hijo. Sí, pero no se enfoque en eso. Aquí en esta época no hay Twitter, ni Instagram, ni Facebook. ¿De dónde ellos conocen a Jesús? Del cielo. Así que Cristo ya existía. Y que lo botó de arriba. Ahora está en la tierra. Nos va a botar de la tierra ahora también. De hecho, la misión de Cristo después de la salvación es consolidar el poder en los tres terrenos. Ya los botaron del cielo. Cristo los vence en la tierra y cuando resucita los vence debajo de la tierra. Por eso es que Pablo dice que no hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces ya el enemigo no tiene que buscar porque Cristo lo venció en los tres niveles. Les recomiendo que vean la película de Netflix An Interview with God, una entrevista con Dios. Le va a gustar muchas veces. La voy a ver de nuevo. Estuvo espectacular, teología dura. Mateo, entonces cuando Cristo está con el Gadareno, ¿qué hace el demonio? Negociar la vida por los cerdos. ¿Y por qué? Porque Gadara vive de la venta de cerdos a la Decápolis. O sea, Gadara es Guabate de Galilea. Se le vende los cerdos a esta gente porque ellos hacen fiesta a los dioses y después se comen la carne. Entonces, ahora va a haber una baja
de 2000 cerdos. Y cuando ponen a Cristo en la situación, ¿qué hace Cristo? Nada. Se pueden ir a los cerdos si quieren, pero este es mío. El Cristo está claro cuando es un asunto de una vida. La economía de una nación es secundaria. Las vidas son primero. Mateo se escribe a los judíos y a los judíos creyentes en Jesús como su Mesías. ¿Por qué la parábola del buen samaritano no está en Mateo? Porque si le está escribiendo a los judíos y a los judíos que creyeron en Cristo, la parábola pone en ridículo al sacerdote y al levita. No la van a leer. ¿Por qué la parábola del fariseo y el publicano no está en Mateo? Por lo mismo, porque está hiriendo el orgullo del fariseo. Sin embargo, pone parábolas del mundo judío que no acepta a Cristo como Mesías, como es la parábola de los labradores malvados y de los convidados a la boda del hijo del rey, que después el rey sale y los destruye. Lucas le escribe a los gentiles cristianos. Ajá, ¿dónde está la parábola del fariseo y el publicano? En Lucas, porque todos son gentiles. ¿Dónde está la parábola del pródigo bien descrita? En Lucas, porque aquí la parábola del hijo pródigo, el tema central es la lucha entre la misericordia y la ley. Este es mi hijo que es hallado muerto, ¿según quién? La ley, pero es vivo conforme a la misericordia. ¿De qué pesa más, la ley o la misericordia? La misericordia. Y vamos a matar el becerro gordo, que hay que matarlo el primer viernes de octubre. ¿Era el primer viernes de octubre? No, era el día en que el hijo se arrepintió, porque el primer día de octubre es el día en el calendario judío para la celebración del perdón, el Yom Kippur. Pero el papá dice, yo no voy a esperar por el calendario judío, este hijo mío estaba muerto y hoy está vivo, vamos a celebrarlo hoy. Una guerra, ¿verdad? Juan se escribe a los judíos que creen en Cristo, que están en Israel. El Pentateuco se escribe para los judíos y se hace válido en el cautiverio babilónico y se hace válido en la destrucción de Roma, de Jerusalén por mano de Roma, y se hace válido en el holocausto alemán. En las epístolas se le escribe a las iglesias remitentes y Apocalipsis se escribe a todos los cristianos en persecución, desde el Imperio Romano hasta el día de hoy. La próxima. Los temas de cada libro hay que extraerlos del mismo documento o libro. Para ello es necesario que leamos el documento o el texto. Nos tenemos que hacer una pregunta básica. ¿Qué quiere decirnos el autor con este texto o esta historia? La contestación estará cerca del tema real. La próxima. Un autor escribe un texto buscando persuadir a su lector con un objetivo. Por lo tanto, el tema define la interpretación del texto. Sacarlo de ahí es moverlo de su contexto real. No debemos aplicar el tema de un libro a otro porque estaríamos alterando la interpretación. Por ejemplo, lo que Pablo le escribe a los corintios no tiene que ver con los gálatas, porque si Pablo quisiera que los gálatas lo supieran, se lo escribía. A los corintios, Pablo le da duro. Él tiene una competencia campal. Entonces, el concepto de amor en Corintios es para decirle a la gente, si usted tiene un don, administrelo con amor. Porque un don de profecía sin amor es un látigo. Un don de sabiduría o de ciencia sin amor es orgullo. Entonces el amor es lo que suaviza el carácter de la persona para que el don pueda exaltar el espíritu. Y fíjese que en Gálatas está la lista de los frutos del espíritu y de las obras de la carne. Y en la lista de los frutos del espíritu no está la humildad.
Es raro, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque la humildad es una decisión. Yo decido si me humillo o me exalto. Yo decido si le sirvo a Dios o me pongo potrón y rebelde. Por eso Cristo dice, el que se humilla, o sea, el que toma la decisión de humillarse, ser exaltado. Porque si es un fruto del Espíritu, entonces yo tengo que esperar que el Espíritu me haga humilde. No, se supone que yo tome la decisión de ser humilde porque Cristo se me reveló. Y eso lo que implica es que yo voy a aceptar el señorío de Cristo en mi vida para que el Espíritu se glorifique en mí, porque dice que el Espíritu vino a glorificar al Hijo. Si yo me someto al Hijo, entonces yo veo la gloria de Dios en mi vida. Gloria a Dios. No sé ni por qué llegué ahí, pero está bien. Lo recibimos, lo recibimos. Vamos a ver un ejemplo de los temas de un libro, para que usted vaya mirando. Por ejemplo, si miramos el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, usted va a ver temas como la pobreza y la riqueza. Porque es donde aparece la historia del joven rico y de los discípulos. El joven rico no puede soltar lo que tiene y los discípulos le reclaman a Cristo y nosotros que lo hemos dejado todo. Pero ¿qué es el todo de los discípulos? Las redes, la barquita. Aquel tenía un zapaco de billetes. Otro tema en Lucas, por ejemplo, es la gracia y la ley. Porque aparece esta mujer que le está lavando los pies a Jesús, que es María, la hermana de Lázaro, que parece que no tenía buena reputación. Y el fariseo dice, si este supiera quién es esa mujer, no se dejaría tocar por ella, porque dejarse tocar por una mujer así implica impureza. Pero entonces Cristo le dice, te voy a hacer una historia, y le hace la parábola de los dos deudores. Y después que hace la parábola dice, yo vine aquí a tu casa y tú no me diste ni agua para lavarme las manos, que es un rito de purificación conforme a la ley. Pero esta mujer ha traído lo más caro que tiene para enjugarme con sus cabellos y sus lágrimas, y por eso te digo desde ahora que será recordada hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿qué valía más? ¿La ley, que el fariseo está en la cabeza? ¿O la gracia, que esta mujer estaba expresando? La gracia. Entonces también hay un texto que tiene que ver con las clases sociales, y es la historia de Jairo y la mujer del flujo de sangre, porque parece que es un milagro de resurrección de la hija de Lázaro, de Jairo, y la sanidad de la mujer. Pero aquí tenemos algo un poquito más profundo. ¿Quién es Jairo? Primero, que es hombre. Dos, que tiene nombre. Porque en el texto bíblico la mujer del flujo se llama Doña Nadia, pues no pregunta. Jairo, hombre, principal de la sinagoga. Y eso implica que pertenece a la clase alta. De hecho, si es principal, él camina con un atuendo, porque él es representante de los sacerdotes cuando estos no están. Bien. Y dice que estaba en el piso tirado con todo el traje que tenía, estaba revolcado en el polvo, porque la hija está enferma. Volvemos a ahorita. Hay que mirar que a veces un problema es lo que nos tira al piso para arrodillarnos de Cristo. Sí, porque es por motu propio no iba a ir de Jesús. Entonces Jesús se convence y dice, vamos para tu casa. Pero en el camino, ¿quién se cuela? Doña Nadia. Mujer enferma con una enfermedad contaminante por 12 años. Quiere decir que si tenía familia no se podía tocar con ellos para nada, con una sentencia de que si se acerca a la gente la matan a pedra limpia. Pobre porque gastó todos los médicos y la enfermedad es incurable. Entonces tengo a Jairo arriba en la pirámide socioeconómica y a la mujer abajo. Pero aquí en Cristo atiende primero a la mujer. Entonces, ¿qué hace Cristo? Baja a Jairo y sube a la mujer y los pone igual. Jairo está al lado de él.
Y aquí Cristo se luce. Porque Cristo para el séquito, poder salió de mí, y tu fe te ha salvado, y se queda hablando con ella. Dice, y mientras todavía él hablaba con ella, o sea, Cristo es el primer hombre que habla con esta mujer después de 12 años de silencio. ¿Okay? Entonces, ¿qué papel está haciendo Jairo aquí? ¿El del tonto? No. Jairo es el útil. Porque aquí no hay Facebook para decirle, Jesús, tírate un selfie conmigo, para cuando yo vaya allá a la aldea mía, la gente sepa que tú me sanaste, porque si no, no me van a creer y me van a matar. Entonces tiene que haber una certificación de un sacerdote o de un principal de la sinagoga. Casualmente Jairo es principal de la sinagoga, así que Jairo le tiene que haber dicho, Jesús le tiene que haber dicho, Jairo, certifícame a esta nena que está sana para que llegue a su aldea y no me la maten. Que mucho sobre Cristo. Ahí tiene un tema bastante centrado, más allá de los milagros. No mire los milagros de Jesús solamente como actos de poder. Hay muchas cosas que un milagro encierra, que a veces se pasan por alto, porque nos concentramos solamente en el milagro. Los milagros Cristo los utiliza para expandir el mensaje, para que hablen de Él más allá del poder. El milagro de los amigos que bajaron el paralítico por el techo es un milagro que trasciende. ¿Por qué? Porque cuando lo bajan por el techo, Cristo le dice, tus pecados te han sido perdonados. Se formó el chisme. ¿Quién es gente que puede perdonar los pecados? Solamente Dios perdona los pecados. Entonces se formó el fabuloso. Entonces, en el mundo judío hay una figura teológica, escatológica, que se llama Hijo del Hombre, que viene desde Daniel, que los judíos la diseñaron porque dijeron, va a haber un juicio final, pero Dios no se va a meter. Dios tiene que tener un ente, dice la literatura judía, Dios tiene que tener un ente para que tenga la capacidad de juzgar vivos y muertos. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar Hijo del Hombre. Entonces, para los judíos, el Hijo del Hombre es el que tiene poder para juzgar vivos y muertos. ¿Qué hace Cristo en ese texto? Dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu cama y vuélvete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre... entonces ahí no es un milagro nada más. Aquí Cristo se está autoproclamando Hijo del Hombre. Y está añadiendo una cualidad adicional para que sepan que el Hijo del Hombre, además de ser juzgador de vivos y muertos, tiene poder para perdonar los pecados, que era algo que los judíos no miraban. Levántate, toma tu cama y vuélvete a tu casa. Entonces, ¿por qué el juzgador del final de los tiempos tiene que tener poder para perdonar los pecados? Porque todo el que va a juzgar tiene que tener ante su consideración toda la evidencia. Y si yo te perdoné los pecados en vida, cuando vengas ante mí para juzgarte, yo sé que te arrepentiste, este es de los míos. Por lo tanto, Cristo tenía el poder para perdonar los pecados. No miren los milagros así por encimita, porque se van light y los dejamos pasar. Crítica gramatical. ¿Qué es la crítica gramatical? Es la investigación que se realiza desde los idiomas originales, sus significados en el texto. Se utiliza para entender mejor la palabra o el concepto en su propio idioma. ¿En qué idioma se escribieron los textos bíblicos? Los textos bíblicos se escribieron en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego y arameo, el Nuevo Testamento. ¿Por qué es necesaria? Se necesita para entender el texto en su idioma original y tener un mejor sentido de lo que escucharon los primeros testigos. ¿Cómo se utiliza? Bien. Se lee el texto y se evalúan, aquí está la clave, palabras claves, conceptos y nombres. Con un diccionario usted resuelve eso. Diccionario bíblico. Luego se busca el concepto en el idioma original y después se vuelve a buscar el significado de ese idioma. Por ejemplo, si yo estoy leyendo que David se metió en una cueva que se llama Adulán, lo menos que yo debo hacer es buscar qué significa Adulán, qué significa lugar de los deprimidos.
Por eso es que dice, y llegaron allí todos los afligidos de espíritu. Claro, porque el lugar es ese. Es gente afligida. Entonces, de allí, David se mudó para Betel, que significa casa de Dios o lugar de encuentro con Dios. Y después que estuvo allí, terminó en Judá, que significa casa de alabanza. Fíjense cómo un hombre en menos de 48 horas se mueve de un estado de depresión a un estado de alabanza. ¿Qué hicimos? Buscar 3 significados. ¿Está? Entonces ahí tiene un sermón de 3 puntos. Entonces, se sustituye el nuevo significado por el anterior y se relee el texto para evaluar una nueva interpretación. Un ejemplo, Salmo 23, verso 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál casa? David no construyó el templo, que fue Salomón, y cuando escribió ese texto vivía en el desierto. ¿Qué casa está hablando él? Porque en hebreo casa puede significar presencia, donde se desarrolla la intimidad. Así que, ¿qué está diciendo él? Y en la presencia del Señor. ¿Y cómo yo llego a esa presencia? Cuando yo me aparto de todo y desarrollo intimar con el Señor. Cuando una pareja está en intimidad, nadie está presente, solamente ellos dos. Ahora imagínense cuando usted está solo con el Señor. ¿Usted sabe lo que hace el Espíritu? Cubre la relación para que lo que usted diga allí, los aires no lo escuchen. El diablo no se entera de lo que usted y Dios hablan, porque está intimando.